Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura. Reservaciones a los teléfonos 099-8909-265 y al 09-6141-3246. La Posada, gastronomía, arte y cultura. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Amigas y amigos, seguidores de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de Gafa TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Saludamos con el invitado de esta noche y con nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este miércoles 8 de septiembre del 2021. Vamos hoy día a conversar sobre las encuestas, sobre la percepción que tienen los ciudadanos respecto a los primeros 100 días de gobierno del señor Guillermo Lasso, para lo cual hemos invitado al señor Santiago Pérez, él es director de la encuestadora Clima Social. Santiago, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Buenas noches, un cordial saludo para todos. Se me está escuchando bien, ¿no? Muy bien, muchas gracias. El tema de este diálogo se llama 100 días de gobierno con alta aprobación. Y entre interrogantes, ¿será sostenible en el tiempo esta percepción ciudadana? Para comenzar, usted hizo unas encuestas, unos sondeos entre el 4 y el 5 de septiembre, es decir, entre sábado y domingo, ¿verdad? Para comenzar, quisiéramos saber que nos describa un poco la ficha técnica de esos sondeos que usted realizó este fin de semana. Así es, efectivamente, entre el 4 y el 5 de septiembre del 2021, Clima Social ha realizado la primera de un programa de encuestas que van a continuar a lo largo de todos los meses. Vamos a presentar una encuesta mensual y le denominamos a este programa encuesta local y nacional. Un poco solamente una pequeña introducción para que podamos un poco saber cuáles son los datos que vamos a presentar. Lo que quisiéramos postular y tratar de expresar, invitar a que se comprenda este concepto es que nosotros pensamos que lo que se denomina la opinión pública nacional se construye a partir de las visiones y las circunstancias de las distintas localidades, ¿no es cierto? Entonces es como esta suma de localidades la que conforman la opinión pública nacional. Entonces nosotros cada mes realizamos una encuesta en diferentes localidades del Ecuador, tomando en cuenta su peso poblacional, pero realizamos preguntas comunes en todo el país sobre temas que tienen que ver con la cultura ciudadana, con la exploración del escenario político, con temas de mercado también. Esta encuesta de la que vamos a conversar de ahora en adelante, para que siempre tengamos claro, es una encuesta que se realiza en hogares, es decir, que nosotros llegamos a las viviendas de las personas, las seleccionamos mediante mecanismos aleatorios y visitamos todas las provincias de la costa y todas las provincias de la sierra para sumar un total de 1,600 casos a nivel nacional. Con esta muestra, lo que nosotros buscamos es tener una representación más o menos real de la opinión pública nacional, aunque sabemos que hay muchas localidades que capaz que se quedan por fuera, y nuestro esfuerzo será en siguientes encuestas ir a otras localidades para ir abarcando estas opiniones y percepciones. Un poquito esto solamente como la introducción en términos generales técnica, Fernando. Muy bien, vale la pena siempre contextualizar, ¿verdad?, este tipo de diálogos para que la ciudadanía pueda
entender y captar correctamente los resultados. Entonces, vayamos a los resultados. Los 100 días del gobierno del señor Lasso, que se cumplió la semana pasada, tiene alta votación, está sobre los 70% en muchos casos. Esa votación, ya vemos esa percepción, esa opinión pública que lo llama usted, ¿cómo se circunscribe y a qué obedece esa alta aprobación que tiene el señor Lasso, Santiago? Sí, me parece que es muy importante que antes de llegar al dato exactamente de la calificación de la gestión del gobierno del presidente Guillermo Lasso, entendamos un poco cuál es el contexto, ¿no es cierto? Porque las personas que son entrevistadas, como hemos dicho, en sus hogares, van a reaccionar de una manera distinta dependiendo de su circunstancia también. Y una de las circunstancias fundamentales tiene que ver con el COVID. En la pandemia han pasado cosas muy fuertes, entre otras que la economía ha sido destruida de muchas familias, entonces el tema de la vacunación se ha vuelto un aspecto fundamental. Hemos encontrado de una manera muy interesante que ya hay un volumen bastante alto de ecuatorianos que tienen 2 dosis, ya tienen las 2 dosis y también que % de la población que fue entrevistada en nuestro estudio. Pero sin embargo, sí se ven algunas diferencias que tienen que ver con ciertas desigualdades sociales. Las personas que tienen un nivel de instrucción menor, las personas que pertenecen a los segmentos socioeconómicos más bajos de la población, son las personas que han accedido menos a las vacunas y también se ve en algunas ciudades como Guayaquil, Portoviejo. No obstante, también hay una percepción de que las personas, hay una importante percepción de una buena parte de las personas de que los contagios por COVID-19 todavía permanecen, en algunos casos están aumentando y por lo tanto es indispensable tener todavía el uso de los mecanismos de aislamiento, las mascarillas, etcétera, ¿no? No todos usan siempre mascarilla, ¿no? 64% dice que usa siempre la mascarilla cuando está cerca de otras personas y también hay una conciencia importante en este sentido de que la epidemia continúa. Sin embargo, el esfuerzo de la vacunación ha sido importante, lo que ahora sí nos lleva a la calificación de la gestión del presidente Guillermo Lasso. Un 11.7% dice que es muy buena. El 50.1% califica de buena la gestión del presidente Guillermo Lasso estos primeros 100 días, el 22.9% la califica de mala y el 7.7% la califica de muy mala. Resumamos, si sumamos entre muy buena y buena, las calificaciones positivas son 62%, mientras que las calificaciones negativas, sumando mala y muy mala, son el 30%. Entonces tenemos una proporción casi de 2-1, si pueden ver, ¿no? De calificaciones positivas contra calificaciones negativas. ¿A qué se debe esto? Principalmente al tema de la vacunación, porque no hay muchas personas o una buena parte de la opinión pública todavía no puede identificar todavía un logro o una realización concreta que haya hecho este gobierno. Parecería que esto todavía es una mera expectativa, ¿no? Hay que tomar en cuenta, Santiago, que la forma en la que salió el gobierno anterior, la de Lenín Moreno, totalmente desprestigiado, totalmente descalificado, significa que el gobierno del señor Lasso es un gobierno que venía un poco cargado de esperanza frente a la frustración que representó el anterior gobierno. Y la vacunación, pues que tenía que hacerlo el señor Lasso o cualquier otro gobierno, reconociendo la capacidad de gestión y también el renunciamiento ideológico, llamaría de alguna manera, ¿verdad? Y de las marcas y la procedencia de las vacunas, que también incidió a que haya vacunas en abundancia, sobre todo las vacunas chinas, que son más del 65%. En todo caso, usted dice que no hay todavía más que calificar aparte de la vacuna, Santiago. Así es. Hay una, y todavía que es una expectativa, una esperanza.
Aproximadamente la tercera parte de la población en este momento, hemos visto que la calificación del presidente Guillermo Lasso está en una calificación bastante positiva, ¿no es cierto? Es decir, más de la mitad largamente más de la mitad de los ecuatorianos expresa un agrado, una calificación positiva a la gestión hasta este momento del presidente Guillermo Lasso. Y esto se debe a su desempeño principalmente en el tema de las vacunas, que era una cosa muy importante, ¿no es cierto? Pero hay otras demandas que todavía están pendientes. Obviamente hay personas que dicen que es importante, que todavía se puede esperar. Lo que hemos visto es que el gobierno o el presidente Guillermo Lasso tiene una adhesión firme de aproximadamente un 30%. Son personas que sí son como partidarias, firmes y todo eso, y las otras personas tienen una calificación positiva más blanda, ¿no? Entonces, no es que sea un gobierno que se puede caracterizar de una gran fuerza política, y eso se evidencia en el resultado de las elecciones, en el resultado de la primera vuelta, en el que entró con las justas, en el resultado de la segunda vuelta, que ganó con una no tan amplia distancia, y en el propio bloque parlamentario que tiene el gobierno, ¿no es cierto? Que es un bloque que es absolutamente insuficiente para ser un bloque mayoritario. Me parece que eso revela que este es un gobierno que proviene de un segmento más bien no mayoritario de la población, poniéndolo así. Sin embargo, que la mayoría de la población en este momento está dispuesta a concederle como una licencia al presidente, al gobierno, para que pueda cumplir con sus ofertas de campaña. El presidente en estos 100 días ha tenido un gran soporte de los sectores empresariales, de los medios de comunicación y de otros grupos que un poco han apuntalado la campaña positiva de la vacunación. Pero ¿esto será sostenible con el tiempo y puede convertirse en un capital político o es una cosa que puede evaporarse si es que el presidente Lasso ya en el asunto económico, en el asunto de las propuestas y el cumplimiento de sus ofertas electorales no llega a concretarse, Santiago? Miremos qué dicen al respecto los ciudadanos, los ecuatorianos, las ecuatorianas que han sido entrevistados en nuestra investigación. ¿El gobierno de Guillermo Lasso está cumpliendo sus promesas de campaña? Sí está cumpliendo, dice el 35%. No está cumpliendo sus ofertas de campaña, lo afirma el 27%, es decir, una diferencia a favor, ¿no? O sea, hay más personas que piensan que sí está cumpliendo que las que creen que no está cumpliendo. Pero también hay un grupo que no se pronuncia, aproximadamente 4 de cada 10 no puede decir, es indiferente, no puede asegurar que si es que está cumpliendo unas sí, otras no. En este momento parecería que de los cantones que hemos podido desagregar, en Quito existe un apoyo importante para el gobierno y para el presidente Guillermo Lasso. Este apoyo está más concentrado en ciertos sectores más de clase media y también media alta y alta, pero fundamentalmente la clase media quiteña está apostándole con fuerza a que al gobierno le vaya bien. Y por eso es que también un poco hemos preguntado en general a todos los que entrevistamos si es que consideran que hay que esperar un poco más para ver los resultados o ya se deben ver los resultados del gobierno de Guillermo Lasso. Un 49% dice es mejor esperar un poco más para ver los resultados, mientras que un 36% dice que ya se deben ver los resultados. Nuevamente es en Quito en donde existe un porcentaje más alto que afirma que es necesario esperar un poco más. Como podemos ver, eso nos lleva a pensar, esos datos que estamos presentando nos llevan a decir, no existe realmente una calificación a una gestión que todavía no ha empezado. Nosotros mismos en las encuestas tenemos la dificultad de pedirles a las personas que opinen acerca de un gobierno de quien no se conoce cuál es su real plan económico. No sabemos si es que las empresas públicas van a ser vendidas, privatizadas o cualquier otra forma. No sabemos cuál es el rumbo que va a tomar la educación superior realmente. Los cambios que se han hecho son muy superficiales, pero a pesar de que han ofrecido cosas importantes, etcétera, ¿no? ¿Qué espera el gobierno de Guillermo Lasso? La gente
que cree empleo. Esa es la primera respuesta que nos mencionan cuando les hemos entrevistado. Bajar los intereses, facilitar el crédito, aliviar las deudas. Muchas personas están ahogadas con deudas después de un año de pandemia, después de un año y medio de pandemia. Y también muchas personas esperan que se cree empleo con la atracción de la inversión extranjera. Y también finalmente la otra demanda tiene que ver con subir el salario básico y el libre ingreso a la universidad, que fueron dos de los mensajes de las ofertas de campaña y que la gente espera que este gobierno los cumpla. El gobierno, el señor Guillermo Lasso, que es el vocero prácticamente de su gobierno, esta semana que terminó la anterior y esta semana también, él está circulando por todos los medios de comunicación, un poco apuntalando esos resultados de la opinión pública, y le sigue apostando al asunto de la vacuna, pero ya vendrán los asuntos gruesos y las líneas rojas que llegarán a la Asamblea Nacional. Sí. Este capital político que dice que tiene el señor Lasso, producto de estos 100 días, ¿le alcanzarán para confrontarse con la Asamblea frente a sus anuncios y amenazas de consulta popular o muerte cruzada en el caso de que la Asamblea no dé paso tal cual él propone sus proyectos de ley, como el asunto de la reforma laboral, el asunto el impuesto a la eliminación del impuesto a la herencia, el asunto de las reformas tributarias, la reforma universitaria? ¿Le servirá, le alcanzará para enfrentar a la Asamblea? A ver, yo diría que lo que está haciendo el presidente en los medios de comunicación es un juego de puja retórica, ¿no es cierto? Entonces está mandando unas señales para tratar de provocar ciertas reacciones y cosas por el estilo. Todo gobierno necesita un acuerdo con la Asamblea, y más en este caso un gobierno que no tiene un bloque fuerte dentro de la Asamblea necesita ir generando unos acuerdos y poder construir la viabilidad de las leyes que se necesita para poder gobernar. Así como en la comunicación he visto que se han dado algunos tumbos, también veo que en la gestión política no hay todavía una línea tan clara. La evidencia de eso es que no se ve que haya un bloque cohesionado en términos legislativos, ¿no es cierto? Y eso pasa también un poco por el plan que se quiere venderle al país y en el que están involucrados también los propios legisladores, que tienen que estar involucrados en algo que el gobierno proponga, pero no sabemos, no entendemos muy bien qué es lo que está proponiendo todavía. Es un poco... O sea, lo que creo que está un poco en pugna en el fondo, es primero una visión sociocultural a propósito de lo que es la realidad social del país, y a ratos el gobierno se pierde un poco porque tiene una composición mayoritariamente de personajes que provienen de las élites empresariales principalmente, y para los cuales esta comunicación del TikTok, ese tipo de cosas les pueden ser atractivas y todo eso, pero falta una comunicación más profunda, de base, hacia lo profundo de la sociedad. Y en otro lado también habría que preguntarse qué tanto pesan los intereses privados en las decisiones de gobierno. Muchos de los que ahora están en el gobierno se pasaron diciendo durante mucho tiempo que el país estaba desinstitucionalizado, y ahora se encuentran con una institucionalidad que no la conocen y que no la entienden también, y me parece que les está tomando bastante tiempo a este equipo de gobierno ajustarse a una institucionalidad que no conocían, y probablemente también pesan mucho los intereses privados al interior del gobierno, ¿no? Y ese equilibrio de los intereses privados, de los distintos grupos económicos, del lado de los intereses del bien común y de los intereses populares, por otro lado, también me parece que son tensiones que todavía no nos terminan de dar una figura de lo que es este gobierno. La demostración de eso es que es un gobierno que está empeñado en defender hasta las últimas consecuencias el decreto del incremento del precio de los combustibles, cuando es una medida altamente impopular. Casi 8 de cada 10 ecuatorianos consideran que ese decreto debe ser derogado,
Y me parece que por ahí podría estar uno de los factores cruciales que pueden explicar el incremento o el descenso de la popularidad o de la calificación de la gestión del gobierno en los próximos meses. Santiago, ¿no se ha consultado en esta primera encuesta suya respecto a la percepción que tiene la gente de la Asamblea, que ya sabemos que este rato se contrapone a la del Ejecutivo, porque está muy baja, comenzó más o menos con unos cerca de 40%, pero ahora ha bajado a menos de la mitad, y con los escándalos, con la corrupción que se anuncia en la Asamblea Nacional, eso también un poco le puede servir al gobierno para un poco presionar, un poco atrapar a la Asamblea para que pasen sus proyectos. Pero en todo caso, el país va a darse cuenta de que no sacamos nada con consultas populares. Tenemos consultas populares desde León Febres Cordero, Sixto Durán, Alarcón, Correa y la última del 2018 con Moreno, que no cambiaron el país, que el país sigue tal cual, con los mismos problemas, incluso agudizados ya con el asunto de la pandemia, el empleo, la inseguridad y un sinnúmero de cosas. ¿La gente podrá tener interés en una consulta popular, Santiago? No lo sé, no hemos hecho la pregunta específica de la consulta popular porque esta fue anunciada días después de nuestro levantamiento de campo. Lo que le puedo decir con respecto a la Asamblea Nacional es que sí tenemos información, la estamos terminando de procesar, la vamos a anunciar en los próximos días. Queremos proponer todo un debate acerca de la Asamblea Nacional, de su imagen, de la confianza que tiene de parte de los ciudadanos y también de esta construcción que se está haciendo o de esta destrucción que se está haciendo de la imagen de la Asamblea Nacional. En este momento lo que vemos es que ni la presidenta de la Asamblea Nacional ni la Asamblea como tal institucionalmente cuentan con una calificación altamente favorable. Tampoco no alcanza los niveles de rechazo y de rechazo activo como provocaba, por ejemplo, el Congreso Nacional de antes del año 2006, que era la consigna de fuera todos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que no alcanza esos niveles, pero sin embargo, sí hay una voz de alerta y por lo tanto me parece que es indispensable, en vista que la Asamblea es una institución indispensable de la democracia, que manejemos ese tema con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Así que les proponemos, en la próxima semana probablemente estamos nosotros haciendo un nuevo lanzamiento de información en el que vamos a abordar el tema de la Asamblea Nacional y lo haremos con muchísima responsabilidad, propiciando un debate muy sano de algo que es muy importante para el país. Como que la Asamblea tendría unos 3 escenarios, diría yo. Uno, allanarse al gobierno, o irse a una pugna de poderes, o ir a la muerte cruzada como podría estar pensando el gobierno, pero eso sería en mayo del próximo año, porque debe ser a partir del segundo año de funcionamiento. ¿Qué piensa usted de esos escenarios probables, posibles, que pueda tener la Asamblea Nacional? Yo creo que le queda solamente un camino a la Asamblea Nacional: mejorar su calidad. Me parece que además tiene una enorme responsabilidad el movimiento Pachacutic, que tiene la presidencia de la Asamblea Nacional y por lo tanto tiene la capacidad de liderar un cambio, una renovación de la imagen, un estilo distinto. Y me parece que le corresponde a la Asamblea Nacional mejorar su calidad. Me parece que ese es el escenario, es un escenario de vida o muerte. Si es que la Asamblea no mejora hoy y no mañana, tiene que empezar hoy a mejorar la calidad de sus asambleístas, de sus representaciones, de sus intervenciones, de su contribución al país. Corre el serio peligro de ser arrasada por una consulta popular, por la muerte cruzada, por cualquier cosa que se les ocurra en el camino, o simplemente ir a una debacle de su imagen y no ser tomada en cuenta para nada, porque se considerará como en el pasado que es una asamblea que no tiene interés, que no tiene peso político específico. Eso es.
En todo caso, la percepción ciudadana es bastante preocupante en torno a la Asamblea Nacional. Pero usted, con la experiencia que tiene de gobiernos anteriores, al calificar los primeros 100 días, ¿cuál es la diferencia el señor Lasso, el señor Moreno, el señor Correa y los gobiernos anteriores, tomando en cuenta que este rato, por ejemplo, el señor Lasso está un poco exteriorizando una especie de triunfalismo respecto a las encuestas que le han posicionado con buen margen de aprobación, Santiago? Bueno, solamente recapitulando, creo que hemos sido claros en que en este momento el gobierno actual es básicamente una expectativa, una esperanza positiva, más que un gobierno que tenga unos resultados y que tenga algo concreto. Me parece que pensar lo contrario es una equivocación. Me parece que el gobierno carece de capital político en este momento, que lo puede lograr una vez que haya cumplido toda una serie de fases para acumular ese capital político, en el que hay dos aspectos fundamentales. El primero, implantar una política social que tenga un impacto profundo de base hacia los sectores que han sido más golpeados por la crisis económica. Obviamente promover una política económica de generación de empleo, que es lo que espera la mayoría de la población, pero también aprender a moverse bien en el teje y maneje de la política, es decir, saber negociar con la Asamblea Nacional, con alcaldes y con prefectos con quienes hay que tener relaciones obligatoriamente buenas, y sobre todo también con la organización y con el movimiento social. Yo creo que es un error pensar que a veces el movimiento social, sobre todo el movimiento indígena, es otro actor político más, porque solamente partiendo del ejemplo de la CONAIE, que vemos es una organización que se fundamenta en un mandato de bases, es decir, los dirigentes lo que hacen es obedecer a las bases, y cuando los dirigentes están actuando, lo que están haciendo es obedeciendo al mandato de las bases, y por lo tanto me parece que es una buena manera de escuchar a lo profundo de la sociedad, escuchar a las organizaciones sociales, principalmente al movimiento indígena. Aprender a escuchar al movimiento indígena. Muchas gracias, Santiago. En todo caso, lo que queda claro es que la vacuna fue exitosa, pero el grueso de la política económica, social, está todavía por verse en el caso del presidente Guillermo Lasso, y los próximos días, los próximos meses serán decisivos en cuanto a la percepción y la aceptación, o en su repaso la demanda o el rechazo que pueda tener. En todo caso, el país está expectante porque busca que se cumplan las ofertas de campaña y solucionen los principales problemas, por ejemplo, lo puntual, el empleo, la reactivación económica y el empleo. Santiago, muchas gracias, buenas noches, muy amable por haber participado en nuestro programa Pensamiento Crítico. Muchísimas gracias, Fernando, Galo, y a todos quienes nos han acompañado. Estaremos en los próximos días presentando nueva información que esperamos que sea de utilidad para el debate público. Muchas gracias. Gracias a usted. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.